Bueno, vamos entonces a iniciar este tema que obviamente es un poquito más complicado porque es la suma de toda la información que hemos estado trabajando en estos trimestres. Eh, Vamos a ir avanzando poco a poco y recordando algunos elementos que ya hemos visto que se van a, se van a aplicar para poder entender esto de las reacciones de oxidorreducción. Eh, en la imagen tenemos eh, un ejemplo de lo que pueden ser estas reacciones de óxido reducción, ¿sí? Un tantito, déjenme arreglar esto y dejar que entren todos, a ver, siempre. Bueno, de manera general, lo que hay que recordar es que en las reacciones de óxido-reducción vamos a ver el movimiento aquí lo nombramos como transferencia de electrones. Esa es la característica de las reacciones de óxido-reducción. Entonces, a ver, ya se me escapó este amigo. A ver, déjame ver si lo encuentro. A ver, señor Camilo, ahorita que lo encuentre, ¿cómo, cómo, cómo es que hicieron funcionar esa lámpara usando un ¿Ande? imán? Es que no se lo escucha muy bien. A ver, repito, ¿cómo cree usted que hicieron funcionar esa lámpara de la imagen, lo que estamos viendo en la imagen? ¿Cómo se imagina usted que hicieron funcionar esa lámpara usando un imán y un alambre? Lo que se le ocurra, ¿eh? No necesariamente. Transfiriendo los electrones al foco, del ¿Perdón? imán al cable y al foco, A ver, otra vuelta desde el principio. transfiriendo los electrones, la carga. Transfiriendo los electrones. Ajá. Y cómo, bueno, de hecho, esa es la respuesta, ¿no? Haciendo una transferencia de electrones. ¿Cómo hicieron para remover los electrones? La respuesta es correcta, ¿eh? Hay una transferencia de electrones, es decir, un movimiento de electrones. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ahí es donde vamos a aplicar esa famosa reacción de óxido-reducción. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Eh, anteriormente, vimos lo que son los cambios químicos. Es decir, un cambio químico es cuando nosotros observamos cambios en la materia. Repito, un cambio químico es cuando nosotros vemos macroscópicamente un cambio en la materia. Aquí, y es pregunta de examen, aquí hay dos tipos de cambios, el cambio químico y el cambio físico. Repito, siempre va a haber en la materia
dos tipos de cambios. O el cambio es químico o el cambio es físico. ¿Sí? Ahora bien, para poder entender esto de los cambios, tenemos la imagen en donde, por un lado, presentamos este tornillo, ¿sí? Y por otro lado tenemos más o menos el mismo tornillo, pero doblado. ¿Por qué hicimos esto? Pues porque queremos que ustedes primero reconozcan los cambios químicos por un lado, físicos por el otro lado. ¿Sí? ¿Qué le pasó al primer tornillo, Cristóbal? Está oxidándose. Exactamente. Entonces, aquí es bien importante. En los cambios químicos vamos a observar cuatro posibles modificaciones. Repito, en los cambios químicos vamos a observar cuatro posibles modificaciones. Solo se puede presentar una de esas cuatro. Cuando nosotros vemos un cambio de color en la materia, y anótenlo porque es también pregunta de examen, cuando nosotros vemos que la materia cambia de color, podemos asumir que el cambio es químico. Repito, si hay un cambio de color, podemos asumir que el cambio es químico. Aquí obviamente me doy cuenta que el tornillo se oxidó porque cambió de color. ¿Sí? En el cambio físico, ¿sí? La materia puede regresar a su estado normal. Es decir, aquí, por ejemplo, tengo un tornillo doblado y lo puedo volver a desdoblar y el cambio es físico. Aquí podemos poner un ejemplo más obvio en el cambio físico con una liga. Es decir, yo puedo estirar una liga, se ve el cambio, pero si la dejo de estirar, la liga vuelve a su estado normal. ¿Sí? El cambio es físico. Bueno, ¿qué otra cosa podemos ver en un cambio químico? La producción de luz y calor. Anótenlo, por favor. En un cambio químico podemos ver que la materia produce luz y calor. Ahorita lo vamos a ver. El siguiente cambio que podemos ver en un cambio químico es la formación de un precipitado. Formación de un precipitado. El ejemplo lo tenemos con cuando se corta la leche, se agria la leche, o cuando se cocina un huevo. Eso es un precipitado. Obviamente el cambio es químico porque la materia no puede regresar a su estado original. ¿Sí vamos bien? Y por último, lo que podemos observar en un cambio químico es la producción de un gas. ¿Sí? Se produce gas. Entonces, digo el señor Bello, entonces, hay cuatro formas de darme cuenta si el cambio es químico. Las cosas cambian de color, se libera luz y calor, se forma un precipitado o se libera gas. Si sucede una de esas cuatro, el cambio es químico. Hasta ahí vamos bien. Obviamente, si pasamos al siguiente nivel, para poder nosotros explicar ese cambio, ¿sí? Entonces tenemos que recurrir a la representación. Si vemos la primera imagen, el tornillo no tiene cambios, ¿sí? Sus átomos permanecen exactamente igual. Aquí yo tenía que haber puesto el tornillo doblado. Pero
en la imagen de abajo, ¿sí? Estoy representando cómo a los átomos de hierro se le están uniendo los átomos de oxígeno. Hay un cambio de color, por lo tanto el cambio es químico. Vean cómo vamos ayudándonos de los modelos para poder explicar el cambio químico. ¿Sí? Hasta ahí, no, hasta ahí vamos bien. Sí, maestro. Sí, bueno. Entonces, aquí hay un dato interesante. Permítanme. Aquí hay un dato interesante. La oxidación también recibe el nombre de corrosión. Repito, a la oxidación, el sinónimo de oxidación es corrosión. ¿Vale? Hola, profe, buenos días. Buenos días, muchachos. Hola, señor David, usted siempre andando en la luna. Llegando tarde. No, vengo del profe Rey, que también tiene el mismo tema que tú. No, pues es que esta es la parte un poco más complicada, pero bueno, vamos a tratar de que entiendan. Vamos a ver el otro cambio químico. En este caso, dijimos que si se produce luz y calor, ahí está el fósforo encendido, entonces podemos hablar de un cambio químico, ¿sí? Para poder explicar ese cambio químico, utilizo yo la representación, ¿sí? Aquí tengo el gas metano, que es este que está aquí, CH4. Aquí, se me olvidó poner el oxígeno, ¿sí? Un error de dedo. Aquí el gas metano necesita oxígeno y una chispa, para convertirse en CO2 y vapor de agua. Entonces estoy pasando del fenómeno, de lo que yo observo, a la representación. Estos pasos son importantes porque aparte de representarlo, el siguiente paso es representarlo en forma de ecuación química. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, aquí yo estoy diciendo, fíjense bien, que en este cambio químico, el gas metano, el gas de la estufa, se convierte en humo, CO2 y vapor de agua. Y como yo estoy viendo que el nuestro David y el señor Franco no me creen, voy a hacer que aparezca el CO2, el humo. Maestro, soy yo. ¿Eh? Maestro, soy yo. Por eso, pero también David tiene cara de que no me cree. Fíjense bien, cómo tranquilos, tranquilos. Fíjense cómo voy a hacer que ustedes vean que efectivamente cuando se está realizando la combustión del metano, aparece el CO2. O sea, no se ve, pero yo lo voy a hacer aparecer. ¿Sale? Esto es bien, bueno, relativamente sencillo. Si ustedes agarran una olla de aluminio, puede ser con agua o sin agua, obviamente hay que agarrarla con un trapo, porque si no se queman. ¿Eh? Si ustedes agarran una olla de aluminio y la ponen no directamente sobre la estufa, sino que la ponen un poquitito arribita de la flama, donde el color de la flama es medio azul, verán que en el fondo se tizna, es decir, aparece una capa negra. Los que se ponen a lavar los trastes, no digo que el señor David lave los trastes. ¿Eh? ¿Y cómo no? Sí. Bueno, pues esa capa de cochambre que se forma es el CO2. ¿Sí lo han visto? Cuando se pone, ¿ves, Cristóbal? Como si hice que apareciera el CO2. Entonces,
Cuando se produce la combustión, permítanme, cuando se produce la combustión, el metano se convierte en CO2 y vapor de agua. ¿Cómo lo compruebo? Pues con las ollitas de aluminio, ¿sí? O el cochambre de las, normalmente del sartén. O en su chimenea ya de profe que Bueno, tiene. los que tienen, ¿Verdad? ¿cómo se llama? Casa en las lomas como David, ahí sí, para que vean. No, yo soy pobre, Ah, ya vi que tiene su yo chimenea soy y pobre. se llena de hollín. Que llena de hollín, exactamente. Profe, Bueno, perdón, quiero aprovechar para sí, hacer ahí una aclaración con una persona que tiene un CTE Blede número 8. Recuerden que les paso lista y si pues así no lo puedo reconocer, no sé quién sea, entonces pues obviamente no tiene asistencia, ¿ok? El ZE Blede, no sé quién sea. sí, Perdone, gracias, no, profe. no, no, muy buena observación, maestro. Deben de identificar su dispositivo, porque si no, no sabemos quién es el que asistió, a quién le ponemos la asistencia. Y luego por eso tenemos problemas con que yo sí asistí, pero no me pasó lista, pues no sabíamos de quién es, ¿no? Gracias, maestro. Bueno, entonces, eh, en las reacciones que vimos anteriormente está presente el oxígeno, pero en estas reacciones que vamos a ver, en estas reacciones que vamos a ver, eh, en donde nos vamos a fijar o lo que vamos a observar en estas reacciones es en la transferencia de electrones, ¿sí? Y ya lo habíamos adelantado anteriormente. Para poder observar esta transferencia de electrones, tenemos que utilizar a nuestro amigo Bohr, ¿sí? Esto ya lo vimos. Aquí, en el modelo de Bohr, rápidamente recordando al amigo Bohr, debemos de recordar que en el caso de, por ejemplo, en este caso en el sodio, en el caso del sodio, tenemos tres órbitas, ¿sí? Perdón, a ver, permítanme. Tenemos tres órbitas, 2 electrones en la primera órbita, 8 en la segunda, y el electrón de valencia, que es 1. Recuerden que en las reacciones de óxido-reducción vamos a ver cómo el electrón de valencia es el que se mueve, ¿sí? ¿Sí vamos bien? Entonces, en el caso de el sodio, va a transferir el electrón de valencia. Vamos a ver cómo se produce este asunto. Nuevamente tengo mis 11 electrones, y el electrón que va a participar en la reacción óxido de reducción es el electrón de la última órbita, ¿sí? Ya vieron cómo se movió, y automáticamente tengo un ion positivo. Ya dijimos que el ion es positivo porque hay 11 protones y solamente quedó con 10 electrones. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? No hay ninguna duda. Conste, si nadie se queja, échenle la culpa a Cristóbal, porque él dice que sí ha entendido, ¿eh? No lo dudo, no lo dudo. Bueno, entonces, en las reacciones de óxido de reducción vamos a ver movimiento, o nos vamos a fijar en el movimiento de los electrones. Y obviamente aquí ya tenemos nuevamente ilustrado otro elemento de la familia número 1 o del grupo número 1. Todos estos siempre van a participar con un electrón, ¿vale? Vamos a seguir. Aquí tenemos a la prima
de su compañero, ya se me olvidó su nombre. Ah, de este Cristian, perdón. Aquí nos está adelantando la prima de Cristian que el número de oxidación de la familia 1 o del grupo 1 va a ser igual a los electrones de valencia. Repito, aquí nos dice, esto nos va a servir para cuando ya estemos formando compuestos, ¿sí? Voy a irme lo más despacio posible para que no se me pierda, ¿no? ¿Cómo sé cuál es el número de oxidación de los elementos del grupo 1? Siempre va a ser 1, ¿sí? Son los electrones de la última órbita. Ya lo vimos en la diapositiva anterior. Oye, maestro, Dime, en el grupo 1 su número de oxidación es positivo. sí, sí, siempre va a ser +1, ¿sale? Es una Sí. regla. Esa regla cambia con el hidrógeno, pero pues no somos químicos, ¿no? Estamos apenas aprendiendo. Que no nos quieran embarcar con cosas más avanzadas. Aquí aprovecho, cuando veamos ya una reacción química, óxido-reducción, cuando el elemento que esté presente en esa reacción está solo, se le asigna el número de oxidación de 0. Pues eso lo vamos a volver a explicar, ¿no? Aquí tenemos a nuestro gran amigo Sheldon, que nos vuelve a recordar que todo el grupo número 1 va a trabajar con el número de oxidación +1, ¿sí? Eso nada más es cuestión de estarlo repasando para que lo podamos entender. Aquí hay que volver a recordar lo que vimos anteriormente. Aquí tenemos al magnesio. El magnesio está en la familia 2. Espérate, no te veo. El magnesio está en la familia 2. Usando el modelo de Bohr, me dice que tiene 2 electrones en la primera órbita, 8 en la segunda, y termina con 2 electrones en la última órbita. Por lo tanto, ¿con cuántos electrones va a participar ¿cómo se llama? ¿Con 2? El magnesio. 2. Exactamente. El magnesio va a perder 2 electrones. Ahí está uno y ahí está el otro. Entonces, el magnesio y todos los de la familia 2 tienen un número de oxidación de +2. ¿Sí? El grupo número 2 de la tabla periódica, que sería berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, se les va a asignar el número de oxidación de +2. ¿Por qué? Porque van a transferir, van a ceder 2 electrones. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Recuerden que esto se hace un poquito complicado porque tenemos que estar recordando información que ya habíamos visto. Ahora, aquí un dato importante. Los elementos que se oxidan pierden electrones. Anótenlo porque se los van a preguntar. Los elementos que se oxidan pierden electrones. Y los que se reducen ganan electrones. Esa ya la vimos. Ahí estamos. Y entonces, los elementos que se reducen, perdón, van a ganar electrones. Aquí tenemos el flúor. El flúor en total, fíjense bien, en total va a tener 9 electrones. En total.
tiene 2 órbitas. ¿Cuántos electrones va a ganar para completar 8? A ver, señores. Daniel, Bello. ¿Cuál es la pregunta? A ver, fíjate bien. En los ejemplos anteriores mencionamos que los elementos que transfieren electrones se oxidan. ¿Sí? Si pierde electrones, se dice que se oxidan. Pero por otro lado, esos electrones los debe de recibir alguien, ¿no? Entonces, los elementos que ganan electrones se reducen. ¿Sí? Aquí la pregunta es, permíteme tantito, aquí la pregunta es, como el flúor se va a reducir, porque va a ganar electrones, la pregunta es, ¿cuántos electrones creen ustedes? Fíjense lo que dije, creen, porque estamos aprendiendo. ¿Cuántos electrones creen que va a ganar el flúor? Ya les mencioné que esto es un poquito difícil, pero pues, a ver, piénsenle. A ver, señor Bello. 1, ¿Cuánto? Sin miedo, compañera. 1. Exactamente 1. En este caso, para que el flúor se reduzca, necesita 1. ¿Y por qué 1? Porque acuérdense de la famosa ley del octeto. Todos los electrones tienden a tener 8 electrones en su última órbita para ser estables. ¿Sí? Entonces, en este caso, al flúor necesita en la última órbita, en esta órbita tiene 7. Para ser estable necesita 1. Entonces, su número de oxidación es -1. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Vuelvo a repetir, no es muy sencillo porque hay que estar recordando varios datos que hemos estado viendo. Muy bien, señorita, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Vuelvo a repetir, esto no es sencillo porque son varios pasos, pero mande. Es en el número donde está en el color rojo 9, ¿qué significa? Ah, Los el electrones que número tiene. 9, este número 9 es el número atómico. Este Ah. número 18 es lo que pesa, Ajá. ¿sí? ¿Y el 0? El 0 me está indicando que el átomo, en este caso, este átomo es neutro porque tiene la misma cantidad de protones y electrones. Ah, bueno, ¿Sí? gracias. Vuelvo a repetir, esto es un poquito más complicado porque hay que estar recordando varias cosas. Bueno, se terminó nuestro tiempo. Espero que más o menos hayan entendido, pero si no, pues tenemos todavía tiempo para explicar lo que no hayan entendido. ¿Sale? Muchas gracias, señor David, maestro Carlos. Nos estamos viendo la siguiente sesión. Bye, gracias. Buen día, Igualmente. profe. Buen día, David. Buen día,